Hay temas que deben ser tratados de manera recurrente, constante, porque es la manera de que todos hagamos conciencia. Y el profesor Juan Bosch decía que en ese tiempo hablaba de la prensa escrita, pero también se extrapola al momento que lo que una persona leyó en un momento determinado, un periódico que cayó en manos de alguien una vez, pues sigue circulando y puede caer en manos de otra persona si es una información fidedigna y no una noticia del momento, pues sirve para educar a cada persona que la toma. Este es un tema muy serio, que algunos solamente piensan en él cuando de una u otra manera le toca de cerca, pero no. Es un tema que debemos aprender todos a manejarlo, porque en esa medida podríamos salvar vidas y cada vida que se salve es lo que cuenta. Ella es una joven mujer dominicana que tuvo la osadía de enfrentar la dificultad y el dolor haciendo algo positivo. Pilar Sánchez Romero es la presidenta de una fundación bellísima, que llegó a su mente, a su vida, luego de una herida del corazón. Gracias por estar aquí, querida Pilar, muchas gracias. Y nos gustaría precisamente que nos contaras cómo inició esta fundación de Ángeles de la Guarda. Y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias nuevamente a ti y a todo el equipo por la invitación y sobre todo me honran tus hermosas palabras con las que me presentas. Ciertamente, salí de una situación muy traumática, convertí el dolor en la oportunidad de ayudar a otras personas. Yo creo que esa resiliencia y esa capacidad de manejar esa situación obviamente tuvo que venir del cielo, porque de manera humana no la puedo entender. La Fundación Ángeles de la Guarda es una organización sin fines de lucro que surge a raíz de una experiencia que viví junto a mi familia. Nosotros desde la Fundación trabajamos la prevención del suicidio, porque el suicidio llegó a mi casa y le arrebató la vida a uno de mis hermanos, el más pequeño. Cariñosamente le decíamos Beto. Te pudiera decir que mi hermano era un tipo gentil, era un chico muy amable, muy cariñoso, muy despierto, de punta en blanco siempre, pero que se dieron muchas situaciones en su vida que le fueron arrebatando esas pequeñas luces y nadie se dio cuenta, nadie estuvo para él. Él dio muchas señales de lo que estaba pasando por su mente, pero el suicidio lo vemos como algo tan lejano. Cualquier persona puede experimentar cáncer en algún momento de su vida si no lleva una alimentación adecuada, si se expone demasiado al sol, si en su familia hay herencia de esto, la diabetes, o sea, hay tantas cosas que son predecibles, pero el suicidio no. Y por eso lo vemos tan lejano, como que al otro sí le puede tocar, pero a mí no. Y mucho menos en esas personas que vemos tan alegres, tan despiertas, sin imaginar nunca que esto también se enmascara. Y fue precisamente lo que nos pasó a nosotros, por desconocimiento, por falta de psicoeducación, por no conocer las señales, porque alguien a nosotros no nos habló de que una persona en algún momento, si se somete a mucho estrés, si acontecen situaciones en su vida que sobrepasan la capacidad de manejo emocional, puede pensar en el suicidio como salida a eso que está viviendo en ese momento. Beto estaría con nosotros hoy en día, pero nosotros no sabíamos identificar las señales y él dio muchísimas. Cambió su apariencia drásticamente. Beto dejó de peinarse, de ir al peluquero, se la pasaba tirado en el mueble, casi no se bañaba. Un tipo que era completamente contrario a todo lo que estábamos viendo.
Él no usó expresiones verbales como yo no quisiera estar vivo, pero sí decía, a mí todo me sale mal, yo no pego una, como que constantemente ese era su lenguaje. Cambió sus patrones de alimentación, sus patrones de sueño y él creo que trató de acercarse a mí, pero yo no me di cuenta. Yo no sabía que le estaba pidiendo auxilio, sino que 3 días después de que él me visitara, y en una de esas ocasiones me dijo que quería hablar conmigo, yo estaba sumamente ocupada, sumergida en mi vida, en mis quehaceres. Eh, y cuando fui a prestarle la atención que le estaba demandando, ya él me dijo, yo, nah, ya no me voy, no quiero contarte. Y lo que supe después de eso es que se había suicidado. Wow, difícil. Sí, sí. De ahí ¿Cómo que rompes esa parte? El duelo siempre se da, pero cuando, como dices, como médico lo constato diariamente, cuando te toca darle a un paciente un diagnóstico, al principio está el asombro, la negación, todo, pero luego la gente de una u otra manera pues se va va adaptando. adaptando un poco, no es que nadie se acostumbra a la pérdida, pero da la oportunidad de por lo menos de tratar de luchar, de buscar, pero cuando es de repente y precisamente como dices, que todo el mundo está muy ajeno y muy a la espalda, duele más y es más difícil hacer el duelo. Sí. ¿Cómo se te ocurre precisamente, como tú dices, tiene que ser algo divino, donde te da una fuerza que te ala de ese lugar tan difícil donde todos nos sumergimos en un momento determinado? Pero, ¿cómo lo logras? Encima, República Dominicana es difícil para los emprendimientos y más para los emprendimientos sin fines de lucro. Da todo mucha brega. Quiero que nos enfoquemos en esta primera parte, en esa etapa, cómo lo logras, cómo se te ocurre, cómo Papá Dios te pone primero esto en la mente y qué ha significado para ti esta lucha. Mira, te escucho y lo que pienso es que tan grande es este proyecto de tan altísima dimensión como lo fue mi sentimiento de culpa por no haber podido ayudarlo. Te, te puedo contar que cuando ocurrió el suceso, yo trabajaba con una psicóloga y su hija, Nancy Pérez de Franjul, Nancy Pérez, y su hija Patricia Franjul. Y yo decía, pero que ese tema lo habíamos abordado aquí. O sea, yo sabía, yo tenía conocimiento de que era una depresión, de cuáles son las señales que puede quizá llevar una persona, pero no me di cuenta en mi caso. O sea, yo estaba ajena a esta realidad. Y precisamente en el duelo, se me acerca, yo estaba sentada, eran los 9 días, estábamos los 9 días, y yo estaba sentada en la acera de la casa, y yo decía, yo tengo que hacer algo. La gente tiene que aprender. Yo tengo que decirle a la familia que despierte, de verdad. O sea, te estoy hablando en la misma semana. O sea, en medio del dolor, en medio de mi llanto. Yo decía, es que esto no le puede pasar a más familia. La gente tiene que aprender a identificar señales para que puedan ayudar a esa persona. Porque esa persona está sufriendo. O sea, yo me imaginaba el sufrimiento por el que estaba atravesando mi hermano y yo también me quería morir. O sea, nosotros, cuando alguien se suicida, una parte de nosotros se va con esa persona. Y recuerdo que una persona, uno de los invitados que yo llevaba al programa, porque yo era productora de un programa de orientación psicológica, me dice, Pilar, pero tú puedes hacer algo con esa idea. O sea, yo me le acerqué a él buscando orientación y él me dice, mira, yo digo, tengo un proyecto, me gustaría presentar solo a la primera dama como un proyecto quizá de orientación psicológica y como tú eres psicólogo, me acerco y le digo, me gustaría contar contigo, el objetivo es este y este. Y él me dice, ¿y por qué tú no haces algo más profundo? ¿Por qué tú no te creas un proyecto donde tú tengas psicólogos? Yo sería uno de tus voluntarios, me ofrezco para esto, y donde tú puedas ayudar a la familia con eso que te está pasando. Y así fue como Dios le dio forma a esta idea a través de este psicólogo, que lo amo y le agradezco infinitamente,
porque fue quien me ayudó a parir esa primera idea, que no la había pensado en sus inicios como fundación. Después yo llamo a una amiga, Lili Montaño, que ella es mi directora de comunicaciones, sin nómina, que le ha puesto tanto esfuerzo a este proyecto. Y yo le comento esta idea. Yo recuerdo que yo estaba llegando al estacionamiento donde yo trabajaba. Y ella me dice, haz lo que tenga que hacer y yo te apoyo. Wow. Esos fueron los primeros pasos. Lo siguiente fue que llamé a mi abogada, que es mi comadre, una comadre que amo y que me regaló, una hermana que me regaló la vida, y le comento el proyecto también y me dice, yo me encargo de hacer toda la documentación legal. ¿Cuál es el nombre que usted quiere? Wow. Un dato que yo no he compartido, que es un dato demasiado valioso para mí. Y yo recuerdo que ella empezó a hacer su documentación, cuáles son los nombres, empezaron a rechazar nombres. Y yo digo, a mí siempre me he sentido atraída por Los Ángeles y la historia y lo que representa la figura de Los Ángeles a través de la historia del cristianismo. Le cuento, vamos a poner Fundación Ángeles de la Guarda. Me lo aprueban el nombre. Y para mi sorpresa, yo recuerdo que ella me llama y me dice, ¿usted sabe qué fecha es hoy? Y le digo, no, me dice, hoy es 2 de octubre del año 2013. Ok, y me dice, aprobaron el nombre y ya fue publicado. Y yo, ¿cuál es qué es lo relevante? Me dice que hoy es el día del ángel custodio. Ay, O sea, el 2 de octubre es el día del ángel de la guarda. Y yo, justamente ese día me aprueban también el nombre y la constitución de la fundación. Yo dije, esto me decía a mí que de alguna manera yo tenía la aprobación del cielo. Y con esa energía y con ese entusiasmo, bueno, pues yo digo, un año después, yo no estaba lista todavía, yo hice toda la documentación un año después de la muerte de mi hermano y precisamente en el año 2014, un año después también, es que ya yo me siento lista para empezar a trabajar este tema de manera integral. Hicimos un lanzamiento, de ahí yo estaba convencida de que esto era un tema con tanto tabú, es un tema tan evitado y tan necesariamente necesitado de abordar, que yo iba a tener el apoyo de cualquier persona que yo me la acercara. Eso era lo que yo pensé en ese momento, hablando de lo difícil que son emprender los proyectos aquí en nuestro país. Y así fue. Yo renté un local, en aquella ocasión renté una sola habitación, un consultorio, porque yo estaba convencida desde que en el momento en que la fundación saliera a la luz, íbamos a tener un avispero, íbamos a tener una demanda y necesitábamos estar listos para esa demanda. Así fue mi pensar. Yo alquilé y recuerdo que en ese momento dije, ¿cómo tú vas a pagar este alquiler? Yo dije, bueno, yo gano tanto, yo los primeros meses hasta que yo consiga patrocinadores, pues yo lo voy a pagar. De eso ha pasado 8 años y aún no tengo patrocinadores. Sigo sosteniendo, gracias a la voluntad divina y al sustento de mi familia también, sigo sosteniendo el proyecto en todo lo que implica pago de luz, alquiler, y hasta asumir el tratamiento de muchos de nuestros pacientes, que a veces no cuentan con los recursos ni siquiera para trasladarse, para llegar aquí, ni siquiera con el pasaje. El proyecto se ha mantenido de pie. Hemos ayudado, o sea, yo aquí, si te pudiera mostrar, que de hecho estamos haciendo un levantamiento de todos los archivos, de todos los expedientes de nuestros pacientes, las cientos de vidas que nosotros hemos salvado. Increíble. No se pudiera decir. Y al día de hoy contamos con un centro, con 3 consultorios, con un salón de reuniones modesto, pero donde recibimos a todo tipo de personas con cualquier afección mental y sobre todo donde prevenimos la conducta suicida. Wow. Una pequeña pausa cuando regresemos. ¿Cuál es el costo para los pacientes que van a buscar atención en esta fundación realmente que está bendecida? Definitivamente. Una pequeña pausa. Cuando regresemos, la respuesta.
seguro has escuchado expresiones como estas. El que lo dice no lo hace. Él te está chantajeando. El que intenta el suicidio es un cobarde. 8 de cada 10 suicidios Dan señales claras. De sus intenciones. Es importante entender Que la persona está sufriendo. y que no encuentra otra solución a su problema. Más que su propia muerte. Tú puedes ayudarlo, escuchando. observándolo y buscando ayuda. El suicidio Nos duele A todos. Podemos prevenirlo. Si contactó con nosotros ahora, estamos hablando con Pilar Sánchez Romero. Pilar Sánchez es la presidenta de una fundación maravillosa que definitivamente va de mano de los ángeles. Hablar de ángeles de la guarda, como cuando éramos pequeños y podríamos tener miedo, y nos enseñaron a rezar precisamente, y todos nuestros miedos se iban. Somos adultos, tenemos muchas situaciones a diario, pero siempre, siempre necesitamos de tener esa guía espiritual, esa persona, ese ser que de una u otra manera trace nuestros caminos y nos diga, nos susurre, nos llegue y nos haga saber que no estamos solos. Esta chica inició este proyecto tras una situación de gran dolor. Sin embargo, supo sobreponerse y al día de hoy, de manera mágica, lleva 8 años sosteniendo esta fundación, para la cual todavía no tiene patrocinadores y cosas de la vida. Tal vez usted, que ha apoyado tantas causas, o que podría apoyar tantas causas, o que tal vez no ha pensado que las pueda apoyar, sin embargo, en un momento determinado la vida le hace crack, y tal vez su hijo, su hermano, su sobrino, su nieto, una persona muy amada, si hubiese podido llegar a un lugar como ángeles de la guarda, tal vez podría estar con usted. Este es el momento de usted escuchar el mensaje de esta joven chica. Esta chica que pudiera estar haciendo cualquier otra cosa en su vida, que pudo haber ido a una terapia y haber sobrepasado la situación. No, ella decidió embarcarse en algo que en estos momentos le da dolor de cabeza de vez en cuando, porque tienen que pagar renta, tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que buscar medicamentos para tanta gente que lo necesita. Estas son cosas que solamente se hacen tocados por Papá Dios. Pilar Sánchez continúa con nosotros. Ay, Dios mío, qué hermosa eres. Dios te guarde, siempre te bendiga. Bueno, y desde la fundación, como te compartía hace un momento y a toda la audiencia, nosotros tenemos un gran equipo de profesionales que gracias a ellos nos mantenemos de pie. Tenemos psicólogos infantiles para adultos envejecientes, tenemos 2 psiquiatras también, aquí el doctor Lenín Núñez, la doctora Minerva Ramos, y voluntarios como la persona que nos hace los diseños gráficos, o sea, que de alguna u otra manera se han involucrado desde el día 0 con el proyecto y hacen que se mantenga de pie. No te comenté también que debido a la demanda que teníamos, y bueno, los pacientes cuando venían aquí, yo obviamente hacía una transferencia en ellos, yo fui a terapia para también ir manejando la parte que me correspondía para estar a cargo de este proyecto porque me era demasiado difícil. Yo siempre que llegaba una persona aquí, de verdad se lo confieso, yo la recibía y yo iba al baño y yo cuestionaba a Papá Dios y le decía, ¿por qué así como yo estoy llegando para otra persona, por qué nadie estuvo para mi hermano? ¿Por qué él no recibió la ayuda que ahora yo ofrezco? O sea, yo decía, es como, es tan inexplicable este sentimiento que siento, como estoy ayudando a otros, pero nadie estuvo para mi hermano. Hasta que entendí que si el grano de trigo no cae y muere, no da frutos, como dice la palabra. Y ese fue el fruto que dio mi hermano, que dio el suicidio de mi hermano, que gracias a ese evento que marcó mi vida para siempre, yo puedo decir que yo me dedico a salvar vidas, que desde ese proyecto, que ha sido rechazado por muchas instituciones del Estado, empresas también públicas y privadas, para patrocinar, nosotros salvamos cientos de vidas. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que Dios, que es nuestro proveedor, nos lo permita. Llegó un momento en el que yo dije,
si eso es lo que yo me voy a dedicar, yo tengo que formarme. Y empecé la universidad, empecé a estudiar psicología en la universidad, me graduó y ahí mismo también hago una maestría. Me especialicé en terapia infanto-juvenil. Wow. Actualmente estoy formándome como suicidióloga para poder abordar con profundidad este tema que tanto nos preocupa y que va en crecimiento en todo el mundo, porque son todos los países del mundo que están preocupados por el tema del suicidio. Actualmente yo estoy ofreciendo consultas. Me preguntabas antes de la pausa que cómo era el tema El costo para los pacientes. Entonces, yo tengo la siguiente quizás forma, podría decir así. Yo tengo un cobro mínimo de consultas psicológicas y psiquiátricas, con lo que me permite a mí ofrecer quizás una ayuda también para los especialistas que se desplazan, que vienen, que van. Claro. Y de alguna manera cubrir quizás el gasto de luz, el gasto del café. No te puedo decir otros tipos de gastos porque no alcanzan para eso. De hecho, a veces tengo que usarlo para ayudar a otros pacientes. Hay pacientes que llegan, que no cuentan con los recursos para recibir ni la terapia psicológica ni la terapia psiquiátrica, y de igual manera, todas las personas que llegan a ese centro con y sin dinero reciben la ayuda, no se van sin ser atendidos. Wow. Para nosotros, la salud mental de la persona que nos solicita es la prioridad. Wow. Nosotros hemos tenido que derribar aquí una barrera, porque la salud mental es un privilegio. Gozar de salud mental y poder accesar a los servicios de salud mental en nuestro país, todos sabemos que es un privilegio, porque las personas que tienen poder adquisitivo tienen un psiquiatra y un psicólogo de cabecera, eso lo sabemos. Pero las personas desfavorecidas, los que no tienen ni siquiera para una consulta que se ofrece en los hospitales públicos de manera gratuita por el tiempo que ponen, no van a la consulta. Yo tengo pacientes de todas partes del país: Romana, Barahona, Pedernales, Neiva, San Cristóbal, San Juan, y todos son atendidos, todos. Si no tienen los recursos para poder adquirir el tratamiento psiquiátrico, nuestros psiquiatras se lo facilitan también, porque tenemos una visión, una misión clara en este centro, y es abordar el tema de salud, que la salud mental llegue a todas las personas que lo necesitan, tengan poder adquisitivo o no tengan, sobre todo los que no tienen, porque el que tiene dinero obviamente puede costearse su tratamiento. Pero nosotros estamos abiertos y dispuestos, y en el nombre de Jesús lo seguiremos haciendo, porque es mi misión. Dios, yo sé que a mí me permitió pasar por ese proceso de perder a mi hermano, de experimentar ese dolor, para que me duela cuando alguien venga aquí, porque yo tengo autoridad y legalidad, como se dice en el mundo espiritual, para abordar a esas personas, porque yo sé, ya yo he estado ahí. Ya yo he estado ahí. Yo sé lo que sufre una familia, yo sé lo que puede sufrir un paciente, porque ya yo tuve a alguien que sufrió. Así es. Y para eso también me formé, para poder ofrecerle una asistencia de verdad que pueda ayudarlo. Claro. Yo vi en las redes sociales de ustedes algo que me llamó mucho la atención. No solamente tratan la prevención, como dices, el problema en sí, que también te voy a hacer una pregunta muy puntual en relación a eso, pero vi que también ustedes manejan las situaciones posteriores. Ustedes le dicen la posvención, o sea, después de que se presenta una situación X, ya sea un intento de suicidio de un paciente, ya sea que lamentablemente la familia pierda esa persona, ustedes manejan el tema. ¿Lo manejan en el caso, por ejemplo, de un intento solamente con la persona, con el paciente, o también lo manejan con el entorno familiar o el entorno cercano de esa persona? Para poder, mira, esta pregunta tiene varias respuestas y quisiera ir en ese mismo orden. Hay un intento de suicidio que es intervenido, ¿verdad? Entonces, si ese intento fue intervenido, nosotros
le damos asistencia a la persona que sobrevive al suicidio y a sus sobrevivientes, que son los familiares, Claro. para que entiendan que esta persona necesita, si es necesario así, valga la redundancia, ser intervenido psiquiátricamente, ya sea con una hospitalización y luego el tratamiento que requiere, luego que es dado de alta de la hospitalización, el tratamiento psiquiátrico, farmacológico y psicológico. Tratamos de explicárselo, psicoeducamos a la familia para poder evitar los porqués. ¿Por qué tú no pensaste en mí? ¿Por qué tú no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste aquello? Para que ellos entiendan que con esto lo que se hace es agravar la situación. La persona tiene las posibilidades de volver a intentarlo una y otra vez hasta que lo logre si no es intervenido. Pero para que eso se dé, necesitamos el apoyo del núcleo familiar. Abordamos la familia, abordamos hasta si es posible a personas relacionadas con religiones, si está la iglesia, algunos amigos cercanos que tengan quizás un poder, una opinión de poder en su vida, para que nos apoye con el abordaje. Si lamentablemente quienes se nos acercan son familiares que sobrevivieron al suicidio, o sea, que perdieron a un familiar por suicidio, entonces de igual manera son intervenidos con psiquiatría y con psicología, manejando la culpa, haciéndoles entender que necesitan acompañamiento, acompañándolo obviamente en el proceso de duelo también, porque es uno de los duelos más inexplicables que pueden existir por lo sorpresivo que es, por lo devastador que es el suicidio. Y ya en una tercera etapa intervenimos a toda la familia. Si la persona lo que está, por ejemplo, es amenazando, lamentablemente en nuestro país el tema del suicidio está muy estigmatizado, se quiere tapar, se quiere cubrir, es vergonzoso. Las familias donde hay un miembro de alguno de ellos que cometió suicidio quieren taparlo. Entonces lo que tratamos es de psicoeducar a todo el entorno, que entiendan que esas personas necesitan ayuda, que no están llamando la atención, que es necesario que se acerquen sin juzgar y que son personas que sufren. Wow. Nosotros, ya resumiéndote la respuesta, ofrecemos asistencia tanto en los intentos suicidas, las familias que sobreviven al suicidio, como las personas que amenazan con suicidarse, que presentan un comportamiento que puede desencadenar en este tipo de eventos. Y además, sumado a todo esto que hacemos, intervenimos todas las áreas de la salud mental, desde los 2 años de edad hasta personas ya adultas. A nivel de psicología, de psiquiatría, todos los temas, esquizofrenia, adicción al alcohol, adicciones a los juegos, porque entendemos que previniendo estas enfermedades, interviniéndolas también, representan menor riesgo de que la persona atente contra su vida. Porque las personas que contemplan el suicidio, que piensan en el suicidio como salida, o son personas que están pasando por depresión, que es una de las enfermedades que puntúa entre las principales de las personas que acometen suicidio, la ansiedad, la esquizofrenia. Entonces nosotros abordamos todos los temas de salud. Situaciones que resultan estresantes, nosotros los abordamos para poder evitar que el suicidio sea contemplado. Excelente. Un minuto final para que le envíes un mensaje a los pacientes. Esta es una enfermedad donde generalmente el que la está padeciendo no sabe que necesita la ayuda. Y a veces si lo sabe, no sabe dónde acudir. Aquellos que puedan colaborar, un minuto para que, por favor, estimules al que quiera colaborar, que puede ser que tenga mucho, que tenga menos, como sea, pero que diga, mira, estoy presente, Pilar, yo te vi en el programa de la doctora Taina Gotró y yo quiero colaborar. No tengo mucho, pero tengo algo a esa gente. Gracias, querida. Este medio siempre está abierto para ti. Cualquier mensaje que quieras enviar, cualquier cosa, de verdad, aquí estamos. Gracias por tu labor. Muchísimas gracias. Si tú que me estás viendo en este momento, Dios pone en tu corazón el deseo de ayudar a esta fundación que trabaja con personas desfavorecidas. Nosotros atendemos personas que están pasando una situación tan trágica en su vida que ven el suicidio como la salida a su dolor. Nosotros no tenemos recursos económicos
para ese proyecto. Lo hacemos porque entendemos que es necesario en nuestro país, pero si está en tus posibilidades, ayudarnos, colaborarnos con lo que sea. Nosotros necesitamos de todo. Hay personas que a veces no tienen ni siquiera para el pasaje para llegar aquí. Cualquier obra que tú puedas hacer con nosotros te convertirás en un ángel de la guarda de esas personas que sufren, pagando su tratamiento psiquiátrico, cubriendo sus gastos de trasladarse. A veces necesitamos ingresar personas que no tenemos los recursos para hacerlo y lo tenemos que buscar de igual manera. Así que con tu contribución, con tu aporte, con tu ayuda, por pequeña que sea para ti, para nosotros será gigantesca, porque la necesitamos y no la tenemos. Así que por favor, ayúdanos y haz que este mensaje también llegue a las personas que pueden hacerlo. Gracias a ustedes por este espacio. Estamos en las redes sociales. Síguenos y compartan la obra que hacemos desde aquí. Y entonces, ángeles de la guarda. Tú puedes ser un ángel de la guarda y tú podrías necesitar un ángel de la guarda. Gracias a Pilar Sánchez Romero y a todo su equipo por esta tremendísima labor. Continuamos con el desarrollo de este programa.